Estamos viviendo una nueva época de revuelo político por la proximidad de un año electoral, un año de cambio de gobierno, pero simultáneamente estamos viviendo tiempos de gran polarización y odios a causa de las diferencias de opinión en temas de política, temas de Estado. La pregunta sería, ¿puede ayudarnos la Biblia para conducirnos como cristianos, como iglesia, en medio de estos tiempos? ¿Tiene algo para decirnos, para que nos ayude a entender cómo debe ser o cuál debe ser nuestro papel en la política o en los designios del país y en épocas electorales como las que estamos viviendo? Yo creería que sí, y muchísimo tiene la Biblia para decirnos. Para la muestra, permítanme referirme a un pequeño botón que encontramos en una carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, la primera carta que le escribió a Timoteo en su capítulo 2, versículos 1 al 4. Solo 4 versículos, noten lo que dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Solo 4 versos en donde Pablo da instrucciones a la iglesia con respecto a su papel hacia las autoridades, hacia toda la humanidad, pero particularmente menciona aquí a los reyes y los que están en eminencia, es decir, a las autoridades y el gobierno. En estos 4 versículos podemos encontrar no solamente una exhortación clave para la vida de la iglesia, sino también nos encontramos con por lo menos 5 elementos que debemos tomar en cuenta cuando pensamos en el papel de la iglesia, en el papel del creyente, tuyo y mío, frente al gobierno y a la política y a los diferentes designios que se toman para regir una nación. Podemos hablar de la participación pública. ¿Cuál es nuestra participación pública? 5 cositas, permítanme mencionar. La primera es que la nación nos necesita. Y dígalo en esos términos. La nación nos necesita. El creyente y la iglesia tienen un papel fundamental para el bienestar de una nación. Eso es lo que se esconde detrás de esta exhortación paulina cuando dice: exhorto ante todo a que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esa oración, esa búsqueda de Dios para que bendiga una nación, ese es un papel fundamental que tenemos para cumplir como creyentes y como iglesia. Y desde ese punto de vista tenemos que decir que la nación nos necesita, porque es rogar a Dios, al Creador, a la autoridad máxima, que bendiga nuestra nación, que bendiga un país, que bendiga un estado. Eso significa interceder ante Dios por un país. En otras palabras, podríamos decir que como iglesia, como creyentes, somos embajadores allá en el cielo, embajadores de nuestro país, como seguramente también lo dijo Pablo en un momento cuando dice: somos embajadores en nombre de Cristo. Pablo se refería a que somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Pero en estas palabras podríamos decirlo también en sentido contrario: somos embajadores de nuestra nación allá en el cielo. Cuando intercedemos, cuando oramos por nuestro país, estamos cumpliendo una labor de representación delante de Dios.
Y en ese sentido hay que afirmar que la nación nos necesita como iglesia. No podemos evadir nuestra tarea pensando que como iglesia o como creyentes no tenemos que tener nada que ver o no tenemos que meternos en temas de política. Vamos a aclararlo profundamente, pero lo importante aquí es que Pablo nos deja ver que sí tenemos un papel fundamental. Interceder, orar, rogar, suplicar por nuestra nación. En segundo lugar, hay que decir también que confiamos en Dios. Es el segundo elemento que se esconde detrás de esta exhortación paulina. Confiamos en Dios. La oración evidencia que nuestra confianza está puesta en Dios. Cuando oramos a Dios por el país, por la humanidad, estamos diciendo: Señor, nuestra confianza está puesta en ti, no en los que gobiernan. Si nuestra confianza estuviera puesta en los que gobiernan, rogaríamos a los que nos gobiernan. Pero el papel de la iglesia es rogar a Dios por los que gobiernan. Y esta afirmación o esta exhortación nos permite ver con claridad dónde está puesta nuestra confianza. Esto es muy importante decirlo, porque muchos creyentes incluso ponen toda su confianza en los seres humanos que están gobernando, que son simplemente seres humanos, y muchos de ellos en una actitud o en un comportamiento, en una conducta corrupta. No podemos poner nuestra confianza, meter las manos en la candela por un político, porque ahí no es donde está puesta nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en Dios. Cuando Pablo nos dice que roguemos a Dios por nuestros gobernantes, nos está diciendo entre letras aquí que nuestra confianza tiene que ponerse es en Dios y no en ellos, los que están gobernando. Eso es supremamente importante y es la segunda afirmación. La tercera afirmación que podemos hacer con base en este mandamiento, digámoslo así, de Pablo, es que esperamos en Dios. Esperamos en Dios. Noten que él dice que roguemos por los reyes y por todos los que están en eminencia. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, la esperanza que tenemos de vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, esa esperanza la tenemos es en Dios, y por eso le rogamos a Él. Cuando oramos a Dios y le estamos diciendo: Señor, la esperanza de este país eres tú. Y una vez más tenemos que decir que en este tema hay mucha equivocación en la iglesia cuando la expectativa de estar bien la colocan en los seres humanos. La esperanza de vivir reposadamente radica en buscar a Dios. Dios es el que nos brinda esa expectativa de vida, y noten bien, gobierne quien gobierne. A veces oramos por nuestros gobernantes si son de nuestra simpatía, y a veces cuando están gobernando los que no son de nuestra simpatía, sencillamente vivimos hablando mal, vivimos maldiciendo muchas veces y esperando simplemente que caigan. Bueno, esta palabra nos dice que como iglesia tenemos que orar por ellos, gústenos o no nos guste. Pero cuando oramos por ellos, no estamos diciendo que tenemos nuestra esperanza en ellos, ni que tenemos nuestra confianza en ellos. Al orar, estamos manifestando que la expectativa de vivir quieta y reposadamente radica única y exclusivamente en Dios. Pero le pedimos a Él que obre de tal forma que esté gobernando quien esté gobernando, el bienestar para nuestro país provenga de nuestro Dios. La cuarta afirmación que podemos decir con base en estas palabras de Pablo es que los gobernantes necesitan a Dios. Escúchelo bien. Los gobernantes, sean quienes sean, necesitan a Dios. Lo podemos decir con base en las palabras de Pablo, porque dice que
oremos por ellos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Pablo dice esto, está mostrándonos que es posible que los gobernantes no hayan sido salvos y no tengan el conocimiento de la verdad. Ellos no están gobernando porque tengan la verdad. Ellos no están gobernando porque sean salvos. Ellos están gobernando porque es la posibilidad que tienen de parte de Dios que recibieron y por supuesto a través del pueblo quien les da esa autoridad. Sin embargo, es posible que no conozcan la verdad y por lo tanto como iglesia tenemos que orar a Dios para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. El objetivo es la salvación. El objetivo es el conocimiento de la verdad de todos los hombres porque es el proyecto de Dios. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, podemos afirmar que ellos no están allí porque sean salvos y eso una vez más nos llama la atención porque a veces esperamos de nuestros gobernantes que gobiernen como personas santas, que gobiernen como si fueran conocedores de la verdad y de Dios. No lo son. Nosotros los colocamos allí porque tenemos diferentes formas de opinar y diferentes gustos políticos y votamos por uno o por otro, pero ellos no conocen en su mayoría a Dios, no conocen la verdad y el mandato aquí de orar por ellos es precisamente para que lleguen a ser salvos y para que lleguen a conocer la verdad. Los gobernantes necesitan a Dios. Y la quinta afirmación que podemos decir con base en estas palabras de Pablo es que tenemos una tarea salvífica. Como iglesia tenemos una tarea salvífica. La oración es, por así decirlo, el primer escalón de nuestro obrar, de nuestras dinámicas como iglesia por buscar la salvación de todos los hombres. En estas palabras de Pablo nos encontramos con un trabajo en equipo entre Dios el Padre, Dios el Hijo, la iglesia, porque dice que oremos a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y por lo tanto, como Dios quiere que todos los hombres sean salvos, Él envió a su Hijo Jesucristo a salvar o a morir por todos los hombres, pero a nosotros nos toca la tarea de orar por todos los hombres. Si Dios quiere que todos sean salvos, si Jesucristo dio su vida por todos, nosotros también como iglesia tenemos la tarea de orar por todos. Y en ese sentido hay que decir que es una tarea salvífica, es parte de nuestra responsabilidad en la salvación de la humanidad. Orar por todos, particularmente en este caso por las autoridades, por el gobierno. El proyecto de Dios no es que la iglesia gobierne, escuchen bien y aquí quiero hacer también un llamado de atención. Nuestra tarea como iglesia no es gobernar, como algunos están pensando, buscando que como iglesia tengamos el poder de una nación. No. A eso no nos mandó Dios. No es a que tengamos el poder de una nación, no es a que gobernemos, es a que cumplamos un papel salvífico. Es cierto que la oración no es el único o la única tarea que tenemos por cumplir y que podemos hacer muchas más. Sin embargo, cualquier cosa que hagamos que nos aparte o que nos haga dejar a un lado la tarea del evangelio, de la predicación del evangelio como iglesia, sea por loable que sea la tarea social, política, de incidencia, pero si nosotros abandonamos ese papel salvífico, lo que hagamos no tiene sentido y permítanme decirlo de una forma grotesca, es basura. Cuando nos dedicamos a trabajar e incidir en la política, olvidando el papel de la salvación. Esa es nuestra tarea como iglesia. No gobernar, no dominar, no imponer leyes cristianas, es predicar el evangelio de Jesucristo para que todos sean salvos, comenzando desde nuestros gobernantes, gústenos o no nos guste.
Claro que la Biblia nos habla acerca de nuestro papel en la vida pública, pero no nos equivoquemos, no desviemos el camino de la iglesia. Hay muchos llamados de atención a incidir en la sociedad, en la vida social, en la ayuda social, en el trabajo político, pero muchas veces abandonando la principal tarea. Hay cosas que tenemos por hacer aquí en la tierra, pero nada de lo que hagamos aquí en la tierra y por el bienestar aquí en la tierra. Podemos dar de comer el pan al hambriento, podemos hacer muchas cosas para bendecir, pero si olvidamos de darles el pan más importante, que es el que descendió del cielo, a Jesucristo, de nada vale. Así que en esta exhortación, que le podemos llamar, porque Pablo dice exhorto, pero realmente detrás de esta exhortación, por tratarse de una exhortación bíblica inspirada por Dios, es más que una exhortación, es un imperativo. Es una orden detrás de la cual se esconden estas 5 afirmaciones. La nación nos necesita, confiamos en Dios, no en los seres humanos, esperamos en Dios, no en los seres humanos, los gobernantes necesitan a Dios y como iglesia tenemos una tarea salvífica. Nunca vamos a renunciar ni abandonarla porque eso es lo que nos hace ser iglesia. Mi nombre es Nelson Martínez, pastor de la iglesia Nuevo Amanecer. Y si quieres saber un poco más acerca de la participación pública y lo que la Biblia nos dice al respecto, te invito a nuestros servicios este domingo a las 8:30 de la mañana y a las 11 en punto de la mañana. Si no puedes venir, puedes seguirnos por nuestro canal de YouTube a las 11 de la mañana. Te esperamos pues en la carrera 72B número 914 del barrio Castilla. Dios te bendiga.